Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí un gozo y una alegría dirigirme a ustedes a través de este medio para alabar, glorificar y exaltar tu nombre, para darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que tienen la paciencia de escucharme. Hoy les bendigo en el santo nombre de Jesús y les saludo fraternalmente a través de este medio. Me gozo y me lleno de alegría saber que todos estamos buscando una misma meta, buscando al Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor antes de empezar esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, te exalto, te adoro y te glorifico. Excelso Rey de Reyes y Señor de Señores, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. A ti sea la adoración, todo lo que es debido a tu nombre, Señor. Sea la gloria y la honra, Señor. Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu poder hoy en este día, en esta enseñanza, Señor. Porque yo, Señor, reconozco que humanamente tengo incapacidad para enseñar tu palabra, pero si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias te doy en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos venido siguiendo un tema en búsqueda de la presencia del Señor. La semana pasada hablé con quién mora Dios. Y hoy dice, nuestra dependencia total a Dios es un factor muy importante para que la presencia de Dios pueda ser conquistada. La humildad como dependencia total de Dios. Por ejemplo, el rey David parecía arrogante, pero él sabía que su habilidad provenía de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Sus hermanos confiaban en su propia habilidad. Por eso es que cuando se comparaban con David, ellos estaban en su obediencia y en su fe. Josué y Caleb, ellos eran dos de los 12 líderes escogidos para ir a revisar la tierra prometida. Luego de 40 días volvieron a darle a Moisés y a los demás informes sobre el territorio. Y lo registra el libro de Números capítulo 13, versos 27 y 28, que dice: y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y, es, y esta es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Otra vez estos hombres hablaron a la congregación y se levantó un estruendo. Pero en el verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomaremos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los líderes rápidamente respondieron en el verso 31 de número 13. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y esto produjo actos contraproducentes. En Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. A los ojos del pueblo y los demás líderes, Caleb y Josué eran unos exagerados y obstinados. Creían que era imposible para un ex esclavo volverse conquistador. En el verso 3 de Números 14 dijo: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean como presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La murmuración no se hizo esperar. Estos líderes parecían humildes y protectores de la familia y de la nación, pero Josué y Caleb parecían presumidos,
pero no miraban el bienestar de los desprotegidos. No obstante, escuche dónde venía la confianza. En Números 14, 9 y 10 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. La dependencia total de Josué y Caleb estaba en la capacidad, no en la suya propia. Ellos sabían que era la voluntad de Dios que entraran en la tierra prometida, la tierra que iban a conquistar, pero Dios, que separó a los humildes de los orgullosos, la humildad o la dependencia total de la gracia de Dios es ejemplarizada en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y nuevamente en 2 Corintios 12, 9 y 10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos unos a otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esta fue la progresión de la vida de Pablo. Entre más vivía, más dependiente se volvía de la gracia de Dios y confiaba menos en los atributos y talentos y habilidades. Entre menos tenía de Él, más firme y más fuerte se volvía la determinación para glorificar a Dios. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Esto nos lleva al tercer aspecto de la humildad. Cuando el apóstol Pablo fue salvado, se humilló a sí mismo al renunciar a todos los logros y al estatus que había obtenido y tenerlo por basura. Porque hay en nuestros logros en Cristo después de la salvación. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Años después de su conversión, Pablo fue hecho apóstol. En el libro de los Hechos 13, 1, 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Se le dieron en abundancia las revelaciones espirituales y la sabiduría que le brindó Dios. Sin embargo, oiga lo que dice en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Oiga qué palabras de humildad. Esto no es arrogancia ni apariencia, puesto que el Espíritu Santo lo induce a escribir las palabras: no miento, porque Dios no permite mentiras en su palabra. En el verso 10 de 1 Corintios 15, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
¿Quiénes son ellos? Las respuestas son el resto de los apóstoles. ¿Está presumiendo Pablo? Ahora parece estar hablando otro idioma. ¿Cómo puede decir que soy el más pequeño y luego decir que he trabajado más que ellos? Al principio suena arrogante, pero escuchen lo que dice bien el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Por gracia antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estaba completamente consciente de que todo lo que había logrado procedía de Dios. La autodescripción de Pablo de ser el más pequeño es difícil de entender. Consideremos la expresión del apóstol Pablo en Efesios 3:8. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los incrédulos, las riquezas de Cristo. He aquí describe como el menos que el más pequeño. Esta progresión prosiguió que justo antes de la muerte escribió la carta a Timoteo. En primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora no es el más pequeño de los apóstoles, ni el más pequeño de todos los santos, sino ahora se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. Es él el que tiene la revelación de una nueva criatura. En segunda de Corintios 5:17, él exclamó: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nunca perdió de vista la gran deuda que tenía con Cristo, el Salvador. Entre Pablo más servía, más pequeño se veía a sí mismo. A medida que su humildad crecía, esto es lo que Santiago dice en Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta posiblemente es la razón por la cual Dios le reveló los caminos más íntimos a Pablo. Hay dos gemelos íntimos. ¿Quiénes son estos gemelos en el reino? Son el temor a Dios y la humildad. El temor a Dios es el principio para conocerlo. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios 1:7 dice: no seáis sabios en su propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Perdón. No obstante, vemos lo que es cierto con humildad. David declara en el Salmo 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios revela a los humildes los caminos, y los versículos más adelante dicen en el verso 12 del Salmo 25: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La esencia: los que temen al Señor son verdaderamente humildes, y los que verdaderamente humildes sirven a Dios. Disculpen. Moisés conoció los caminos de Dios, mientras que el pueblo de Israel conoció por sus respuestas las oraciones que eran acciones de Moisés, que Moisés conocía al Señor y era sumamente humilde. Deuteronomio 5:9 dice: no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El proverbista vincula el temor a Dios con humildad como inseparables. Por ejemplo, en Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Asimismo, el reino de las tinieblas tiene gemelos, que son la rebelión y la altivez. Por esto vemos reflejado en Proverbios 22:4 y 5: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová.
Espinos y lazos hay en el camino de los perversos, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Vea cómo el temor a Dios y la humildad están vinculados en un contraste con el orgullo y la rebelión. El Señor Jesús se humilló más que ningún otro. En Filipenses 2, 8 y 9 dice: estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. También Él se deleita en el temor de Dios por la presencia del Espíritu Santo que estaba en Él. En Isaías 11, 2, 3 dice: y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le dará a entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según sus ojos, ni arguirá por los que oigan los oídos. Juan 3:34 dice: porque Dios envió palabras porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu con medida. Vea cómo la palabra de Dios nos habla de cómo buscar esa presencia misma de Dios, que la humildad es una condición inherente a la búsqueda de la presencia de Dios, a esa búsqueda que todos los días debemos tener. ¿Con quién mora Dios? Dios mora con aquel que es manso y humilde de corazón, que es sensato, que es sabio, entendido y experto, y que le busca sin temor todos los días. Así como el pueblo de Israel buscaba el maná día a día, Señor, la porción necesaria, nosotros debemos buscar la porción necesaria cada día. Esa porción necesaria para la sobrevivencia. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, dijo Juan el Bautista. Yo debo de menguar en mi vida, debo menguar en todas las condiciones de mi vida para que Cristo crezca. Y el menguar me conlleva a mí mismo, humillarme a mí mismo y negarme a mí mismo y negarme a todos los placeres del mundo para buscar la presencia de Dios. Hoy oro de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, dame la capacidad de ser manso y humilde de corazón, sensato, de reconocer toda la verdad, de reconocer que sin ti somos nada en este mundo, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de alegría y de bendición, que todo el tiempo, Señor, estemos en tu presencia buscándote, que sea una necesidad imperiosa, Señor, así como el aire que respiramos, lo necesitamos respirar continuamente, Señor, que la presencia de Dios, Señor, siempre sea una necesidad en nuestra vida. Hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, hagamos una promesa de buscarle a Él y solo a Él, de honrarlo a Él y solo a Él. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, necesitamos su presencia, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu con medida. Queremos que tu presencia perdón, que tu presencia se mueva en nuestras vidas, en toda libertad, Señor, y estemos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia, que Jehová levante sobre ti su rostro y le inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios le bendiga. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.